Dr. Carlos Vallejos obtuvo su título de médico de la Universidad Nacional de San Marcos y la Universidad Heredia Cayetano. Posteriormente completó sus estudios en la Universidad de Texas. El Dr. Vallejos ocupa el cargo de presidente de la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Oncología Médica y, en la actualidad, pertenece a más de 26 sociedades de oncología. Fue director general del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Además, ocupó el cargo de ministro en la Cartera de Salud del Perú. Quiero agradecer la generosidad y gentileza del comité organizador para invitarme a esta disertación en un congreso de tan altísimo nivel, lo cual me honra como persona y honra también al Perú. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre algunas experiencias que hemos tenido en el desarrollo de un programa nacional de control de cáncer en nuestro país. Como todos sabemos, el cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial, pero que para variar, a quien más afecta es a los que más necesidades tenemos, y en eso somos hermanos todos los latinoamericanos. Y como vemos en esta diapositiva, actualmente tenemos más de 1 millón de casos de cáncer y lo más triste es que la mitad de ellos se van a morir o ya se han muerto. Y la proyección es tan o más dramática, porque se espera que en el año 2030 esta incidencia se duplicará y si no hacemos algo realmente efectivo, el número de muertes también va a aumentar. En el Lancet de hace poco tiempo se hizo un análisis escrito por el doctor Goss, en el cual establece algunas de las deficiencias comunes en Latinoamérica en lo referente a programas de salud. Y vemos que con mayor o menor grado o situación, todos los países en Latinoamérica todavía estamos en busca del sistema de salud que permita cubrir a la población de un seguro que le permita a su vez estar más tranquilos y asegurar la vejez que cada vez está aumentando más. ¿Por qué? Porque los estilos de vida y las precauciones para llegar en buenas condiciones pretendemos aumentarlas. Asimismo, hace poco hubo una encuesta elaborada por una prestigiosísima revista inglesa que es The Economist. Recogieron la opinión de más de 12 expertos en la materia sobre el problema del cáncer en Latinoamérica y vemos pues de que como una de las conclusiones en la mayoría de los países encuestados constituye la segunda causa de muerte, excepto México, como ya lo han mencionado algunos de los presentadores, es la tercera causa. Asimismo, el otro problema que hay es la incidencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en Latinoamérica, que estaría relacionada a un mayor número de pacientes relacionados a un mejor nivel de vida y a mejores programas de cáncer, que son los que se encuentran básicamente en Argentina y Uruguay, como se ve en la tabla. Acá hay otro detalle que es el índice de mortalidad estandarizado por edad y vemos de que los extremos son los lugares donde mejor se vive y donde peor se vive. Ahí la gente no tiene cómo curarse, no tiene cómo afrontar este tipo de problemas y se muere más, y donde hay mejores condiciones se muere menos. Y en América Latina estamos divididos. Hay un grupo que tiene un porcentaje de muerte mayor del 50% y otro menor del 50%, pero estamos en esa mitad que es un poco difícil de explicar. Esto también está relacionado, como hay tanto cáncer, lo que
hay defecto es en el tratamiento de la fase terminal de los pacientes. Y en América Latina, donde mejor desarrollados están estos programas, es en Chile y en Uruguay. Y en el resto de América se está desarrollando y reforzando, y esto incluye algo que no quiero olvidar en ningún momento de mencionar, que es el tremendo problema que hay para la administración de narcóticos en toda América Latina, que es una cosa que todos debemos luchar para superar. El otro problema también analizado con el cáncer es el control del tabaco. Felizmente, ya toda América está comprometida a esta lucha, con dos excepciones, que son básicamente Estados Unidos y Argentina. Y vemos acá en esta tabla, en estos mapas, en estas gráficas, que a pesar de la fortaleza de las políticas de cáncer de Chile, este es un país donde se fuma demasiado, y vemos también con preocupación que en Brasil los jóvenes están empezando a fumar mucho más que antes. Son cosas que hay que tomar en cuenta para unirnos y seguir luchando contra este flagelo. Acá vemos también otra cosa que es otro dato que es muy importante. Vean ustedes la política de antitabaco, como les mencioné, Argentina y Estados Unidos no participan. Y al otro lado de la gráfica vemos el precio de los cigarrillos. El lugar en América donde se consiguen los cigarrillos más baratos del mundo es en Paraguay. Y algo anecdótico, pero importante también de mencionar. Ustedes se dirán, ¿por qué? Bueno, el presidente de la República, o sea, el que manda, es propietario de las tabacaleras más grandes de Paraguay. Sin comentarios. Ahora, concluyendo, vemos pues de que existen barreras en el control del cáncer en América Latina, que es el tema que nos da como preámbulo al problema, a la situación del Perú, y estos son problemas comunes. Situaciones difíciles para la investigación y desarrollo. No hay una disponibilidad de fármacos que sea relativamente fácil por múltiples factores. Los servicios de salud no son accesibles con facilidad. También hay problemas para el suministro de insumos de todo tipo. Y el otro gran problema que tenemos algunos países con geografías y etnias peculiares, que es la limitación de acceso o limitación de distribución de servicios. En la revista The Economist concluyen que hay una tabla de calificación de la situación del cáncer en América Latina, y vemos acá que hay 5 temas generales que han sido analizados. Uno de ellos es la estrategia, la monitorización, la posibilidad de adquirir los medicamentos, la posibilidad de acceder a servicios de radioterapia, los programas de prevención y diagnóstico precoz y el financiamiento. Desafortunadamente, excepto Costa Rica, todos estamos en problemas al respecto, pero tenemos que luchar, y lo importante es que en este foro se ha discutido a fondo y son situaciones que unidos, como estamos haciéndolo, vamos a vencer. Bueno, ¿cuál es la situación de cáncer en el Perú? Ya los he aburrido con esta introducción probablemente. En el Perú, nosotros hemos seguido la senda del manejo del cáncer como era prácticamente en toda Latinoamérica. Paciente que no era susceptible de un tratamiento quirúrgico o de una adecuada aplicación de radioterapia en una etapa adecuada y oportuna, estaba condenado. Y además
a fines de la década del 80, la famosa década perdida, identificamos problemas muy definidos. Tales eran el costo de las medicinas, las empresas que daban aseguramiento, que vendían aseguramiento para los sectores pudientes, daban pólizas para cáncer que no sobrepasaban los $5.000. Había muy poco programa de autoseguro. Los pocos asegurados públicos y privados no podían tener el mejor de los tratamientos y había también diagnósticos tardíos y la mayoría de casos eran avanzados y por ende la mortalidad era altísima. O sea, un panorama realmente poco optimista. La situación actual no ha variado tanto, pero está variando. Eso es lo importante, que no nos hemos quedado en el lamento, estamos en la fase de acción. Y somos objetivos porque tampoco hemos solucionado el problema del cáncer. Y vemos que actualmente tenemos 45.000 casos nuevos de cáncer aproximadamente, pero esta es otra falla. Debiéramos tener el registro nacional de cáncer, no un registro hospitalario que lo único que nos permite es hacer cálculos y proyecciones de tipo estadístico. Pero se está haciendo, ya son varias las regiones como vamos a ver más adelante. Más del 60% de los casos llegan en estadio avanzado y todavía hay mucha dificultad para acceder a los servicios. La incidencia del cáncer está variando, o sea, la epidemiología. Si bien es cierto que en las mujeres continúa el cáncer de cuello uterino siendo el más común, el cáncer de la mama está alcanzándolo porque ya está en un segundo lugar realmente cercano. Y en el sexo masculino tenemos al cáncer de próstata y al cáncer de estómago como los más comunes. Este es otro detalle que no solamente es peruano, sino es mundial y particularmente latinoamericano. Las pirámides poblacionales están cambiando y vemos acá la pirámide poblacional del año 50 con una base bastante amplia. Se modifica al 2005. El 2025 ya no será pirámide, será un rombo. Y el 2050 cambiará completamente. ¿Y esto por qué? Porque felizmente hay programas de control de natalidad, hay mejor control de las enfermedades de nuestros infantes. Los niños ya no se mueren por infección respiratoria aguda ni por enfermedad diarreica aguda. Ha mejorado la nutrición en los niños y las personas mayores superan y controlan mejor sus enfermedades crónicas, de modo tal que esa es la explicación de esta variación. Acá vemos, de acuerdo al los últimos datos estadísticos de Lima Metropolitana, cómo está variando el cáncer en las mujeres en el Perú. Y vemos que el que está aumentando dramáticamente, como les dije, en Lima, yo hablé del Perú, pero esto es lo de Lima, pero vean ustedes, aumenta el cáncer de la mama y está bajando ya el cáncer del cuello del útero, producto de los programas que van a ver ustedes que después de que yo los haya presentado. Los otros 3 tumores están más o menos estables. Y en el hombre también ha cambiado la casuística y ahora el cáncer más común es el cáncer de la próstata, porque todo el mundo se hace PSA, aunque no se haga el tacto rectal, que es el ideal, pero después del PSA alto se hacen cualquier cosa. Y el resto de tumores se ve pues de que el cáncer de estómago, que era realmente algo muy, muy serio, está bajando gracias también a los programas de prevención y diagnóstico precoz
que están funcionando bastante bien en Lima y en algunas de las provincias. ¿Cuáles son las brechas que nosotros tenemos en el Perú para la atención del cáncer? Este mapa lleno de colores demuestra cuán variado es el Perú. El Perú es un país que tiene 1.250.000 kilómetros de superficie, pero es un país bastante difícil. Está dividido por la cordillera de los Andes, tiene la selva y tiene una costa que es desértica. Tenemos el 85% de los microclimas. Somos una nación en la que todavía se hablan casi 100 dialectos por parte de casi 50 etnias que todavía subsisten. O sea que es un país bastante difícil desde el punto de vista geográfico. Hay un centralismo patológico realmente. Más del 30% de la población vive en Lima. Tenemos también falta de acceso por las razones que le he explicado. Hay un subregistro de cáncer, solamente el 30-35% de los cánceres que ocurren en Perú son registrados. También tenemos un déficit en recursos humanos adecuadamente preparados y con deseos de ir a los lugares donde más se necesita, y todavía en algunos sectores hay ineficiencia en el gasto público. ¿Esto qué cosa es? Que tienen el dinero, pero no saben cómo gastarlo o lo gastan mal. Pero hay ejemplos que demuestran que cuando las cosas se hacen bien, nos pueden resultar bien. Y México, Chile, Argentina, todos somos iguales al final. Vean ustedes lo que pasa con cáncer de cuello del útero. En el mundo, su incidencia es, como vemos acá, del 14%, en Sudamérica del 20%, en Perú es altísima, 32%, pero en Lima, que hay facilidades, es solamente 20%. Pero tenemos un ejemplo que ojalá no, pero por favor no lo tomen como un comercial. Cuando el sector privado trabaja seriamente, vean lo que ocurre con cáncer de cuello del útero. La incidencia en este grupo de Oncosalud del cáncer del cuello del útero es 5.8% comparado contra 6.6% en los Estados Unidos. O sea que cuando las cosas se quieren hacer bien y se hacen bien, tiene resultados muy buenos. Vemos acá cómo es la distribución del cáncer del cuello del útero. Vemos que esta es una enfermedad socioeconómica y los lugares donde hay niveles más bajos, ven ustedes la diapositiva del lado izquierdo, hay mayor incidencia de cáncer de cuello uterino y cuando hay una afluencia o un más elevado nivel, hay más cáncer de mama. Pero acá vemos también otras diferencias rápidamente. La etapa del diagnóstico, cómo ha ido mejorando en las diapositivas de la izquierda, ven ustedes en los PAIs cómo van modificándose la incidencia de los estadios iniciales y los estadios tardíos, pero siempre con predominio del sector privado. En el sector privado lo que predomina es el diagnóstico en etapas iniciales del cáncer de la mama que se traducen en estos resultados. Una curación de casi el 90% en el sector privado contra curación del 67% en el sector público, que es mucho mejor de lo que teníamos, pero todavía hay diferencia. Y cuando lo desdoblamos, es importante que vean ustedes las dos últimas líneas comparativas, los estadios 3 y los estadios 4 en el sector público logran una sobrevida a 5 años de 28 y 3% respectivamente, comparado
contra 60 y 25% a 10 años y 81 y 30% a 5 años. O sea, hay que trabajar más seriamente. Aquí están los datos comparativos con el resto del mundo y la barra azul es el sector privado del Perú, que no tiene nada que envidiar a los países más desarrollados. ¿Cuál ha sido la evolución del control del cáncer en el Perú? Bueno, nosotros empezamos en el año 39 con la construcción del viejo hospital. En el año 85 se denominó INEN. En el año 86 hubo un impuesto al tabaco en vez del impuesto al hielo y a los elementos de refrigeración que permitieron la construcción del primer edificio. Y en el 88 nos mudamos al nuevo hospital. En el 80 la crisis que todos vivimos. En el 86, debido a esta crisis, se creó el programa social de medicamentos oncológicos para que ningún paciente indigente se quedara sin tratamiento médico. En el año 90 se cambió este programa por el Fondo Intangible de Apoyo Social y en el año 90 se crearon las iniciativas privadas cuyos resultados hemos estado viendo. Sucesivamente, en el año 2002, esto es algo muy importante también, gracias a que toda la teoría, todos los planes, porque toda la gente siempre ha pensado en la descentralización, la desconcentración, la prevención, el diagnóstico precoz, pero faltaba el apoyo político. A partir del año 2002 se logró este apoyo y gracias a esta simbiosis de la participación activa del sector público en el problema social del control del cáncer en el Perú, es que todos nos unimos y desarrollamos el Programa Nacional de Promoción de la Salud y Control de Cáncer, liderado por el INEN. En el 2005 se creó la coalición multisectorial con el apoyo de la American Cancer Society y la Unión Internacional contra el Cáncer. En el año 2006 obtuvimos la condición de organismo público descentralizado que le daba al INEN condiciones parecidas al Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. O sea, nos convertimos en el ente rector del manejo del cáncer en todo el Perú con autonomía política y económica, algo imprescindible para los cambios. Sin eso no se hace absolutamente nada. Y acá voy a pasar rápidamente algunas de las etapas, fases y acciones que se tomaron desde aquel momento. Se trabajó en promoción y prevención y un ejemplo que marca en algo la historia también es el reconocimiento de American Cancer Society y UICC, estableciendo el primer preventorio de una gran red que tenemos ahora en todo el Perú y que tiene por objeto atender a las personas sanas o aparentemente sanas sin ningún costo para definir si existía o no algún problema neoplásico, fundamentalmente cuello uterino, mama, próstata, pulmón y estómago, que son los cánceres más frecuentes en el Perú. También ha habido promoción de los estilos de vida saludables, comprometiendo a toda la ciudadanía, reforzamiento de los programas de vacunación, hepatitis B. Miren, nosotros gastamos en la hepatitis B en el año 2008 23 millones y lo que nos ahorramos fue casi 300 millones. ¿Por qué? Porque evitamos la muerte de pacientes con cáncer de hígado y con cirrosis, porque la hepatitis B era una enfermedad endémica en el Perú hasta que iniciamos este programa. También iniciamos
el programa de vacunación contra el papiloma virus humano, teniendo en cuenta que el cáncer más frecuente es el cáncer del cuello del útero y 3 de cada 28 muertes por cáncer en las mujeres del Perú es por cuello uterino. También con el apoyo político, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, logramos leyes que permitieron convertir al Perú uno de los primeros países libres de humo de tabaco, con prohibición absoluta de fumar en lugares públicos y aumento de los impuestos en los cigarrillos, pero no un aumento exagerado, porque el aumento exagerado lo único que hace es favorecer el contrabando. Hay que educar, hay que inducir y sobre todo a los niños y a los jóvenes. Y también legislamos en referencia a lo que es bien conocido por todos como comida chatarra, teniendo en cuenta que no solamente el tabaco es un elemento que puede ocasionar cáncer, sino que también el exceso de azúcar, el exceso de grasas puede conducir a la obesidad, condición que puede ayudar al desarrollo del cáncer. Pues bien, dentro de nuestro plan, lo que teníamos era un tremendo problema con la centralización. El único lugar para la gente que no tenía seguro social, que no tenía la cobertura de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales o algún seguro particular, era el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Pues bien, nos dedicamos a trabajar intensamente y finalmente en el año 2007, abrimos el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte para la macrorregión norte en la ciudad de Trujillo y en la macrorregión sur en Arequipa, la pequeña Puebla. Arequipa me recuerda mucho esta bellísima ciudad, pero es una miniatura comparativamente, pero tiene un volcán maravilloso, que se lo vamos a prestar alguna vez. Y acá en este mapa es importante remarcar que las zonas que están marcadas con el azul más intenso son los lugares donde pudimos llegar con la atención del cáncer, pero quedando toda la parte celeste pendiente. En la parte del oriente, en la selva, está haciendo el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Oriente en la ciudad de Iquitos y en la Sierra Central, en la ciudad de Concepción, en la región de Junín, otro instituto regional. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, no pelearse, sino juntarse. Y acá vemos en esta diapositiva algo confusa, cómo es que funcionó el equipamiento, porque al no tener la posibilidad de construir y desarrollar la infraestructura total, sí podíamos hacer con la partida obtenida, como vamos a ver más adelante, proceder al equipamiento con las máquinas imprescindibles para establecer un diagnóstico precoz en aquellos pacientes que acudían a los centros correspondientes o unidades oncológicas. Y vemos pues que esto fue aumentando progresivamente del 2011 al 2012 y al 2013 con la implementación de servicios de mamografía, endoscopía, colposcopía y todas las PIAs y TIAs necesarias para poder establecer un diagnóstico oportuno que nos permita disminuir la mortalidad del cáncer en nuestro país. Estas son las fotografías de los institutos regionales del norte y del sur. Y otro detalle también importante sobre el cual se sigue trabajando es
la obtención de data fidedigna, porque si no sabemos cuántos son, tenemos una pata coja, nos falta algo, la mesa no está bien sostenida. Entonces, se ha desarrollado el plan de vigilancia epidemiológica para investigar permanentemente cuál es la incidencia del cáncer en estos centros que reportan directamente al INEM y al Ministerio de Salud. Otro detalle también importante en el Plan Nacional contra el Cáncer ha sido el apoyo a los grupos organizados que están considerados, de los que están considerados básicamente los supervivientes de cáncer de mama, de cáncer de laringe, cáncer de colon y otros que se reúnen y dan su mensaje de aliento y esperanza a toda la población en general. También el voluntariado tiene un rol importantísimo en nuestro medio y acá ven ustedes representadas la mayoría de los grupos de voluntarios que apoyan a los médicos, enfermeras y todo el personal de salud en el desarrollo de campañas de prevención, diagnóstico precoz y también algo muy importante en la parte de cuidados paliativos. Dentro de los, es imprescindible también, decía bueno, hay mucha gente, no es una frase original, ¿no? Cuando la gallina pone huevo, tiene que cacarear. Entonces hay que comunicar, y eso es importantísimo en un plan nacional de cualquier tipo. La gente tiene que estar informada. Por eso es que nosotros también identificamos como otra área estratégica la información y la comunicación, con programas nacionales de educación y comunicación acerca del cáncer. Y acá ven estas fotos, algunas de las actividades, ¿no? Programas de radio y televisión, íbamos todas las semanas, radio, tele, lo que sea, campañas de prevención, y implementamos la Semana del Perú contra el Cáncer, que se celebra todos los meses de septiembre, a nivel nacional. La gente sale con sus cartelones, banderolas, a celebrar la semana. ¿Qué pasó? ¿No pasa? Bueno. También el desarrollo de recursos, preparar gente que esté lista a diseminar estos conocimientos, enfermeras, médicos, técnicos, promotores de la salud que hablen de los beneficios de estas campañas. También formular petitorios inteligentes de medicamentos oncológicos para controlar el gasto que muchas veces era difícil y ahora se va a convertir casi en algo imposible. Y también algo importantísimo, al ser socios activos de los gobiernos, de recibir el presupuesto, pero este presupuesto tiene que ser renovado de acuerdo a resultados. O sea, no se puede hacer dispendio del dinero, y menos del dinero que no es personal. El plan presupuestario tiene como objeto, pues, mejorar el bienestar de la población, y acá vemos un esquema en el cual se habla de las iniciativas, del presupuesto por resultados, planeamiento estratégico, o sea que hay que saber en qué se va a gastar, el seguimiento y evaluación y la creación de capacidad. Son elementos muy importantes y dividir esto entre bienes y servicios y la mejora de la gestión. Nosotros en el año 2010 recibimos la primera inyección importante, por supuesto para el Perú es importante, probablemente para otros no tanto, ¿no? Un programa tentativo que cubría 10 regiones para hacer el programa de diagnóstico,
prevención, diagnóstico y tratamiento. Y se nos dio, acá está la suma total de casi 12 millones de dólares, de los cuales Lima se quedó con una parte menor, solamente con 5 millones, y el resto, casi 7 millones, fue distribuido en las provincias. Y vemos acá la manera como se distribuyó bienes y servicios y equipamiento de acuerdo a las necesidades, y es por eso que se llenó tanto el Perú de estos símbolos que les he mostrado en una diapositiva anterior. Al año siguiente, como se cumplieron los objetivos que fueron establecidos, este presupuesto fue elevado a 31 millones de dólares y, por supuesto, que los más favorecidos fueron los más necesitados, la gente de provincias, o sea, no contra, acá no hay guerra, simplemente a favor de las provincias y dejando a Lima en su verdadero nivel. Esto también es muy importante. Para poder progresar hay que tener actividades y las actividades tienen que ser reconocidas a nivel nacional e internacional porque eso da prestigio y eso también apoya a las autoridades para que jueguen con nosotros. Y acá tenemos algunas de las organizaciones internacionales de las cuales el Perú es miembro activo de una manera muy trascendental. Esta es una foto importantísima, el presidente estaba un poquito gordo, había que ponerlo para que no le dé cáncer, así que después de esto empezó su dieta. Esta es la firma del acuerdo de sistership con el MD Anderson, al cual le dimos tanta importancia que el mismo presidente de la República nos ofreció el Palacio de Gobierno para la firma correspondiente. Pues bien, ahora vamos yendo ya un poco al otro tema de fondo. Todo este programa ha sido sustentado por el Seguro Integral de Salud, que es el seguro de la gente pobre, la gente que no tiene acceso a otros métodos, como les mencioné anteriormente, que cubre una variedad de enfermedades, pero en el caso nuestro tomamos la parte de enfermedades crónicas en particular y dentro de ellas está el cáncer. Y unimos fuerzas, o sea, el Ministerio de Salud, las sanidades y la seguridad social, porque el objetivo final de todo esto es llegar al aseguramiento universal. Y con el último gobierno hubo un cambio de nombre en este plan estratégico o plan nacional contra el cáncer. No importa cómo se llame, lo importante es que continuó lo que estuvo trazado, lo que estuvo establecido. Le cambiaron el nombre y acá aparece, es el Plan Esperanza, aparecen sus objetivos que eran los mismos y las enfermedades a las cuales iba dirigida con mayor énfasis. La intención era incluir a 12 millones de peruanos y que 7 de las neoplasias más frecuentes estén cubiertas. Había que reducir las tasas de mortalidad específicas, incrementar y mejorar el tipo de diagnóstico para que éste sea en fases precoces, incluir más pacientes en estadios 1 y 2 y mejorar la infraestructura oncológica fuera de Lima. Y algo que faltó acá que pues, debo agregar, que todos estos centros hicieran acopio de información para mejorar el Registro Nacional de Cáncer. Aquí está la manera como se accede al Plan Esperanza. Es algo muy simple, simplemente hay que tener el CIS, registrarse con un DNI, el Documento Nacional de Identidad, solicitar la consulta respectiva y una vez que se aprueba, pasa
al Plan Esperanza si es que este paciente tiene el diagnóstico de cáncer y tiene cobertura 100%. Pues bien, vean ustedes los resultados. En el año 2009, solamente 17.2% de la población o del gasto de la población era cubierto por el SIS. En el año 2011, con el primer impulso que les mencioné, subió a 31.4%. Y como esto fue exitoso, se aumentó el presupuesto y en el año 2013 ya era el 63.7% y en septiembre del 2016 era 70.2%. O sea, algo realmente maravilloso para la población. Y el gasto de bolsillo y apoyo de otras fuentes bajó de 58.1% a 6.1%. O sea, los números hablan mejor que cualquier palabra. Estos son los resultados del plan y tienen que seguir mejorando. En esta gráfica vemos con toda claridad cómo se elevó la contribución del Estado al diagnóstico y tratamiento del cáncer en la población más necesitada de nuestro país y cómo se cae el gasto de bolsillo. O sea que un altísimo porcentaje de pacientes recibe tratamiento en forma gratuita y eficiente y los resultados tenemos que evaluarlos dentro de muy poco. Acá vemos las neoplasias en las que más dinero se ha gastado, fueron el cáncer de la mama y el cáncer del cuello del útero, las más comunes, pero todas las neoplasias recibieron apoyo de parte del Plan Esperanza. Y acá vemos cómo ha seguido aumentando la inversión en el Plan Esperanza. ¿Por qué? Vemos allí que al final hemos llegado casi a 1.000 millones de soles la participación del Estado en la ejecución de este plan. Es un ejemplo realmente muy, muy importante, que necesita ajustes innegablemente, pero es algo encomiable y la gente que lo ha llevado merece todo nuestro reconocimiento. Las estrategias y desarrollo tecnológico en oncología, hay que tener en cuenta que los gastos se han duplicado, por lo tanto, el uso racional es fundamental y dentro de este gran gasto volvemos al problema de la provincia, sobre todo, que recibe dinero y no lo utiliza adecuadamente, entonces la contabilización revela que el 30% de ese presupuesto fue mal utilizado. Pero hay que corregirlo. Y acá viene ahora algo que es muy importante. Ya voy a terminar la charla, no se aburran, por favor. La amenaza, que es el aumento de costo de los medicamentos. El progreso al que hemos llegado también afecta a Latinoamérica y para variar lo afecta más que a los países desarrollados. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos más por los remedios caros que algunos países desarrollados como son Europa y algunos otros. Y vemos acá un ejemplo de esta amenaza que es algo muy, muy serio de tener en cuenta. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, su diagnóstico molecular demuestra que un 26% de la población afectada de esta enfermedad tiene el defecto del EGFR. O sea, es una enfermedad susceptible de un tratamiento biológico. Pero este tratamiento biológico para el 26% de los pacientes con cáncer de pulmón es algo carísimo. Y esto es simplemente una de las muestras
de todo lo que se viene y todo lo que está ocurriendo. Es una llamada de atención como peruano y como latinoamericano. Vean ustedes también acá. Por ejemplo, es un resumen de es el remarque de una nota, de un artículo, en el cual se reconoce de que el gasto en drogas antineoplásicas en el año 2020 va a subir de 100 billones de dólares a 150 billones de dólares. Históricamente hablando, también tenemos que mencionar que en la década del 60, bueno, en aquella época no había muchos agentes, pero de todas maneras es impresionante. Nos costaba dar quimioterapia $100 y ahora nos va a costar o nos cuesta $10.000 mensuales. ¿Qué cosa tenemos que hacer para defendernos de esta realidad? Se ha escrito muchísimo, pero todavía no encontramos la fórmula. Finalmente, acá hay otra gráfica en que demuestra cómo han subido los precios en los Estados Unidos, el país referente para todos nosotros, y cómo se mantiene el sueldo promedio de la población norteamericana. ¿Quién maneja esto? ¿Cómo se va a manejar? Esa es una interrogante. Esta es una modalidad de trabajo, de negociación que ha tenido Noruega, por eso hablaba de que las economías más desarrolladas reciben mejor tratamiento desde el punto de vista económico en cuanto a negociaciones. Comparativamente, se hace una comparación de los costos entre los Estados Unidos, que son nuestros costos, y los costos que se pagan en Noruega por los medicamentos de alto costo. ¿Cómo lo logran? Usan diversas fórmulas que no son el tema de mi presentación, pero sí una inquietud que les dejo a todos. Acá tenemos también, esta es una de las formas como ellos negocian, de acuerdo a volumen, de acuerdo a captación, de acuerdo al efecto que pueda tener la droga. Hay una serie de modalidades, pero para lograr esto tenemos que unirnos todos los latinoamericanos, porque México solo, Perú solo o cualquier país solo no va a ser jamás escuchado de la manera que tendría que serlo. Hay una fórmula italiana que sí me permito comentarla con ustedes y que podría ser parte de alguna modalidad de negociación con las casas farmacéuticas. Y esta es el establecer de que, de acuerdo a los cuadros que están de color rojo a la derecha, vemos que si el paciente no responde, el tratamiento se suspende y de acuerdo al convenio establecido o contrato que tenga con la casa farmacéutica, simple y llanamente no se paga o el laboratorio le devuelve el dinero al ente pagador. Cosa que no ocurre, porque obviamente también hay que ser justos, en aquellos pacientes que responden que el tratamiento puede continuar, pues en ese caso tenemos que ser honestos y reconocer lo que se debe y el Estado o quien corresponda tendrá que pagarle al laboratorio. Esta es una fórmula simple y que creo que podría servir también para la negociación imprescindible que debe iniciarse o continuarse para poder tener acceso a todo este tipo de medicamentos. Finalmente, ¿cuáles son los retos actuales de Latinoamérica? Yo creo que tenemos que implementar medidas que nos permitan lograr una equidad en el acceso a la atención. Y en eso se está trabajando muy fuerte y en la revista The Economist, si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo, pueden ver de que esa es una de las conclusiones.
Hay que crear planes de control de cáncer integral, evitando la fragmentación, porque eso definitivamente aumenta los costos y aumenta las dificultades para el usuario. Hay que dar un tratamiento semejante a la población rural y a la población urbana. Nuestros hermanos que viven en las zonas rurales no merecen más postergación. Combatir también las diferencias por el nivel socioeconómico. Hay que hacer más planes esperanza. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que todos los habitantes de este mundo y sobre todo los latinoamericanos podamos tener acceso al tratamiento que nos merecemos. Elevar y mejorar el nivel de educación en la población. La gente no debe fumar, debe tener sexo seguro, debe vacunarse. Esas son las cosas que tienen que hacer los educadores, los promotores y también en los colegios. Eso es importantísimo. A los niños hay que lavarles el cerebro, pero lavarles el cerebro en el buen sentido de la palabra. Involucrar a los pacientes para que ellos transmitan ese mensaje positivo. Actualmente el cáncer es una enfermedad que se cura en más del 50%. Más del 70% de los pacientes sobreviven más de 5 años. Ese es el grupo de gentes que tiene que hablar en lenguaje claro, positivo, y la gente escucha y va a seguir ese ejemplo, ese consejo. Involucrar a la sociedad civil en las mesas de diálogo es importantísimo para que participen, no esperar que estén enfermos o tener algún paciente en la familia. Y también algo muy importante, como les dije, hay que cacarear. Todos los datos hay que difundirlos y todas las campañas tienen que ser difundidas para que toda la población sepa. Ahora que tenemos este sistema maravilloso de las redes, que es tan fácil, tan sencillo y que tiene una generalización de uso incalculable realmente, tenemos que recurrir a ello. Y finalmente, integrar a organismos que no tienen intereses económicos, sino intereses políticos en el buen sentido, como son la OPS, el RINC, el IPRI, la IARC y otros que puedan ayudarnos en esta lucha contra el cáncer y en la cual tenemos que estar todo Latinoamérica unido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos.